internacional. Mañana, 10 de enero, estará asumiendo un nuevo gobierno. A esta altura, bueno, todo parece indicar que quien estará asumiendo será Nicolás Maduro, pero, bueno, no es reconocido a nivel internacional como el presidente electo de los venezolanos, lo que plantea realmente una situación de tensión en ese país. Vamos a hacer una puesta a punto de algunas de las cuestiones que están sucediendo, también de algunas de las medidas que ha tomado el gobierno uruguayo, y venimos para el análisis. Venezuela está en vilo ante la toma de posesión de Nicolás Maduro para un tercer mandato en el día de mañana, en medio de denuncias de fraude en las elecciones por parte de la oposición, que acusa al mandatario de robar los comicios del 28 de julio y llamó a movilizaciones para hoy en todo el país a favor de Edmundo González Urrutia, quien reclama la victoria con más del 70% de los votos. Desde la noche del martes se registró una ola de denuncias de detenciones, entre ellas 7 personas calificadas de mercenarios, supuestamente vinculadas a un complot planificado por Washington, un enemigo recurrente. Ayer se capturaron 3 mercenarios ucranianos, vienen de la guerra. Se capturaron 2 estadounidenses, un alto funcionario del FBI y el otro un alto funcionario militar. La organización civil Foro Penal reportó 18 nuevos detenidos solo esta semana, presuntamente con fines políticos. Entre los capturados están Carlos Correa, reconocido activista dedicado a la defensa de la libertad de expresión, y Enrique Márquez, un candidato opositor minoritario en los comicios presidenciales, que impugnó sin éxito ante la Corte Suprema la convalidación que hizo esa institución de la reelección de Maduro. Las autoridades no se han pronunciado sobre estos casos. Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, confirmó en la noche de ayer el arresto de Márquez, a quien acusó de estar al frente de un supuesto golpe de Estado que contemplaba la juramentación de González Urrutia en una embajada de Venezuela en el exterior. Entre las cosas que se le encuentra, ese señor está vinculado, escuchen esto, ese señor está vinculado con el gringo este del FBI y está vinculado con el yerno del inmundo. González Urrutia anunció que su yerno, Rafael Tudares, fue secuestrado cuando llevaba a sus hijos a la escuela. Esto durante la gira por Panamá, en donde dejó las actas emitidas en las máquinas de votación, en la que se basa su triunfo para que ese país las custodie en la bóveda de su Banco Nacional. González Urrutia emprendió la semana pasada una gira que lo llevó a nuestro país, Argentina y Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden. González Correa estudia tomar un avión a Caracas desde República Dominicana, junto a un grupo de expresidentes latinoamericanos que le apoyan con miras a asumir el poder en lugar de Maduro. El gobierno ha dicho que los trataría como una fuerza invasora. Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, anunció la activación de un plan de defensa con el despliegue masivo de militares y policías. En tanto, la oposición, el chavismo, ha llamado a marchas para el día de hoy. Bien, allí entonces una puesta a punto de la situación que se vive en Venezuela y la expectativa, la incógnita de lo que pueda suceder en estas próximas horas. Marta, ¿cómo estás viendo todo? Es que no hay incógnita. A ver, no se puede dudar. ¿A vos no te genera ninguna No, va a asumir duda? Maduro, es una clara dictadura, él va a reprimir. De hecho, me encanta esa visión de que todos son espías, conspiradores, asesinos, terroristas. La lista crece, o sea, detenciones ilegales a todas luces, sin garantía, sin nada. El ministro del Interior hablando del inmundo por Edmundo. O sea, sí. ¿Realmente alguien puede pensar, ser tan iluso de pensar que Maduro mañana va a decir, che, tienen razón, acá están las actas, yo perdí las elecciones, venga González Urrutia? No, cero chance. Creo que va a ser realmente, si alguien le va a hacer oposición a esto, va a ser una carnicería. Sí, la incógnita situación va más por ese lado de si finalmente Edmundo González Urrutia va a estar llegando a Venezuela, no va a estar llegando. Y si va a ser capturado y puesto preso como a todas las demás personas, con algún rótulo de terrorista, conspirador o yo qué sé, todas esas cosas que están Sí, diciendo. ¿quiénes serían además los mandatarios con ese escenario que tú describís que lo acompañarían? No sé, alguien que valore poco su vida. Bueno. No, y la gente de la calle también, ¿no? Es el riesgo también, porque se espera movilización por un lado, pero por otro lado, en estas situaciones también es muy difícil que la gente salga a la calle de verdad. Primero por la desinformación, obviamente, pero además por el riesgo, claro, de ser detenidos y por todo el control militar. O sea, entonces, no solamente para los líderes es difícil como
enfrentar esta situación, sino también para la propia gente que debe tener muchísimo miedo. Sí, que además es está evidente, convocada ¿no? por ambas partes, por la oposición a manifestarse en las calles en rechazo a Maduro y por Maduro a acompañarlo en esta nueva asunción al poder. La verdad que es muy triste la situación y es un capítulo más de esta larga decadencia, ¿no? De un país que nos da mucha pena, ¿no? O sea, muchísima pena lo que ha llegado. Y bueno, esperemos que se pueda, pero no va a ser mañana, obviamente. Esperemos que empiecen a aparecer algunas luces, pero todavía no está claro por dónde se puede ir resolviendo esta situación que cada vez es más triste, ¿no? Sí, bien. Connie. Los colapsos de los regímenes nunca son con fecha determinada y con 3 meses de anticipación. De modo que esperar, yo por lo menos, como apostaba que iba a caer Fidel Castro hace 30 años y todos los años perdía, y ya no apuesto más. Lo que hice fue lo que hizo aquel que había leído tanto sobre los dañinos efectos del cigarro que dejó de leer. Yo también dejé de hacer pronósticos de cuándo va a caer la dictadura cubana. También es verdad que ocurre de la noche a la mañana. Y nadie en el mundo, pese a que hacía 2 años que atrás de la cortina de hierro los regímenes iban, digamos, deteriorándose y la gente iba encontrando caminos de resistencia y fuga hacia Occidente, ocurrió la noche del 9 de octubre del año 89 y en un periodo de 2 años cayó la Unión Soviética hasta que tuve la suerte, el honor y la alegría de ver arriar la bandera de la hoz y el martillo en la avenida Boulevard España y el Yauri, presencial, eso se lo voy a contar hasta a mis tataranietos si llego a viejito. La verdad es que no tengo mucho optimismo con relación a la situación venezolana y es la angustia de 8,5 millones de venezolanos que están por el mundo, entre ellos unas 25.000 que son hoy compatriotas nuestros y que se indignan de ver la actitud tibia con que algunos sectores de nuestra izquierda se hacen los otarios con el régimen oprobioso de este delincuente, traficante, chofer de bondi. Mauro. Varias cosas, algunos hechos y después algunas hipótesis. Hechos, que Venezuela tiene un periodo largo de decadencia que respecto a su situación política, en el cual hubo un mojón muy importante en el año 2015, cuando el entonces presidente Maduro pierde una elección parlamentaria y decide quitarle las potestades a esa asamblea legislativa, genera una ad hoc, una asamblea constituyente a la cual le da todos los poderes del parlamento. Ese fue un mojón de autoritarismo en Venezuela muy importante y a partir de allí todo en picada hasta el episodio de mediados del año pasado, en el cual directamente realizan un fraude electoral bochornoso. Al punto tal de que yo, que obviamente pensaba antes de la elección qué va a pasar, porque era evidente que la elección, si se daba en condiciones normales, la iba a ganar la oposición. No había manera, pero porque en ningún lugar del mundo un gobierno con los índices que tenía ese gobierno, con los resultados económicos, social, o sea, es imposible que un gobierno así se pueda reelegir en cualquier país donde las elecciones sean medianamente limpias. A mí la duda que me generó fue, bueno, ¿cómo van a hacer para robarse la elección? ¿De qué manera van a inventar? No inventaron nada, se la robaron y punto. Eso fue lo que me pareció más increíble. Fue una cosa de que no buscaron, yo pensaba, bueno, capaz que están pensando en una estrategia de salida, porque debe haber una forma en la cual Maduro lo que tiene que intentar es mantenerse con vida, ¿no? Que no le corten la cabeza. Entonces digo, bueno, este tipo lo que va a tratar de negociar es alguna salida, que se pueda ir a refugiarse a algún país, a Turquía, a Irán, a algún lugar donde él pueda ir a vivir y negociará con los gringos que le dejen salir. Todo ideas mías, no pasó nada. El tipo simplemente dijo, bueno, gané yo, nunca presentó un papel, nada. Entonces, esos son los hechos, ¿no? Venezuela, evidentemente, hoy es un gobierno autoritario, llámenle dictadura, como quieran. A veces los politólogos en eso nos ponemos finos, pero no es por, muchas veces del otro lado se piensa, porque quieren defender el régimen. No, no es por defender nada. O sea, Venezuela, bajo cualquier medición de lo que sea, es un gobierno autoritario de la peor calaña. Lo que pasa es que a veces la discusión sobre dictaduras versus democracia es una discusión un poco empobrecedora respecto a la diversidad que existen de regímenes en el mundo. Pero sí, al día de hoy es una discusión hasta secundaria. Venezuela es un gobierno autoritario, sin duda, una dictadura, llámele usted como quiera. Ahora,
me parece muy interesante lo que decía Connie de cómo caen las dictaduras, ¿no? Porque eso es un tema que lo hemos estudiado mucho los politólogos y otros cientistas sociales. Por eso la discusión, que esa es la discusión relevante. En algún momento, yo por lo menos, mi matiz optimista es que en algún momento va a caer la dictadura venezolana, va a haber elecciones, en algún momento nadie dura para siempre. O sea, lo terrible sería que la dictadura venezolana terminase con la muerte natural de Maduro dentro de 30, 40 años. Eso sería el escenario más pavoroso. Ojalá que no sea así, ojalá que suceda mucho antes. Ahora, para que eso suceda, se tienen que dar condiciones internas e internacionales muy específicas para que se abra esa ventana de oportunidad que permite las transiciones a la democracia. Como pasó en el Cono Sur, hay que ver la experiencia nuestra, la experiencia en España, en muchos países que han vivido esas transiciones. Depende muchas veces también de la comunidad internacional. Sí, pero no solo. En Venezuela hoy el problema central es que el régimen es un régimen que no es un régimen político, es un régimen civil, militar, policial. Entonces, hasta que no se rompa ese acuerdo entre las Fuerzas Armadas y todos los componentes que hay, que no es una Fuerza Armada sola, es un montón de estamentos, donde todos los que tienen las armas, en algún momento alguno se tiene que dar vuelta. Y hasta que alguno no sienta que el costo de quedarse en el régimen es más alto que el costo de salirse y que el costo de dispararle a la gente es más bajo que el costo de oponerse a Maduro, bueno, hasta que eso no suceda no va a pasar nada. Solo con presión internacional no ha alcanzado nunca. También la gente muchas veces dice, no, Venezuela está aislado. No es cierto, Venezuela tiene a China, a Rusia, a Irán, a Turquía. Sí, muchos de ellos son países que hoy en día su política internacional está concentrada en otros temas, no le dan tanta pelota a Venezuela como antes, pero no son apoyos menores. O sea, el apoyo de Rusia, el apoyo de China. Digo, Estados Unidos, nadie va a invadir Venezuela mientras Venezuela tenga el apoyo chino y el apoyo ruso. Entonces, solo con la presión internacional no alcanza, solo con esperar que se rompa, digamos, que con las movilizaciones no alcanza, bueno, pero todo eso tiene que suceder a la vez. Y sí, y es muy difícil también desde acá, desde la comodidad de nuestros hogares, decirle a los venezolanos, salgan a la calle a pelear por la democracia, a pelear con el régimen, cuando se sabe que eso lleva a detenciones, a torturas, a cuestiones terribles. Entonces, nada, yo no creo que González Urrutia vaya a desembarcar en territorio venezolano, no lo veo, y si llega, lo que va a pasar va a ser un preso político más, y nos indignaremos por eso durante unos días, y después la agenda política internacional va a tocar otros temas, y esto seguirá así. Venezuela va a cambiar de régimen cuando los militares que hoy están apoyando a Maduro sientan que su supervivencia depende más de abandonar ese gobierno y de dar un golpe de Estado interno y en algún momento llamar a elecciones y bueno, y que la situación se vaya normalizando. Bien. Las transiciones siempre son complejas, siempre son difíciles. No sé si le decimos pero a los... hay otros componentes. Es verdad que siendo como es un régimen absolutamente militar... Donde los militares controlan todo, recordemos eso, controlan las refinerías, controlan el petróleo, controlan el dispendio de alimentos, todo. Y vinieron a formarse en distintos lugares de América Latina y en las academias. Y hay 2.000 generales. Sí, una locura. Y Estados Unidos. 2.000 generales. Estados Unidos tiene 800 y tiene 340 millones de habitantes y la Fuerza Armada más grande del planeta. Y Venezuela tiene 2.000 generales, con 35 millones de habitantes. Ahora, también es verdad que el azar y otras circunstancias también puede ser. A veces juegan un rol. Como cayó la dictadura argentina luego del estrepitoso fracaso de la invasión de Galtieri a las Malvinas, o como cayó en cámara lenta Pinochet por efecto de un plebiscito que le salió negativo y una, digamos, conciliación de la concertación de la izquierda para encontrar la salida, o como nosotros que, siguiendo una tradición y atento a los resultados de que no tenían éxito porque no consiguieron imponer la Constitución en el 80 y en el 82 los partidos políticos, pese a que estaba proscrito el Frente, conseguimos una abrumadora mayoría los candidatos de los partidos históricos, las Fuerzas Armadas se sentaron a negociar en el Club Naval y negociaron con una cantidad suficiente de los objetores y los demás terminamos yendo todos a las elecciones. Entonces, las maneras en que ocurre son muy variadas. Yo compartiendo lo que dice Mauro, de que son muchas las condiciones y que las condiciones internas son obviamente que muy importantes en esto, sí veo unas diferencias, lentas, pero veo diferencias con respecto al régimen en los últimos tiempos. Yo siento que va quedando, por lo menos a nivel regional y de forma política, sí más aislado. Es el caso de Brasil, por ejemplo, que le ha ido soltando la mano. O sea, hay otros países de la región que lo han dejado en la medida de que se hace cada vez más evidente, ¿no? y más impune, ¿no? Esa violación a la democracia. Creo que de a poquito se le va soltando la mano. Y además,
Me parece que un error que se cometió desde el principio, particularmente en los Estados Unidos, que creo que siempre comete el mismo error, es la subestimación al poder, ¿no? de Maduro. Creo que ya ha aprendido de que no es una persona a subestimar y que su poder construido de esta forma, yo creo que muchas veces se subestimó por su historia, por su forma de expresarse, se subestimó y sin embargo fue una persona que ha sido muy resiliente en el poder. Entonces creo que ahora nadie de los que lo enfrentan internamente ni externamente lo subestima desde esa perspectiva y entiende que este es un problema grave y grande. Complicado. Entonces me parece que eso genera mejores condiciones para pensar alternativas. Pero estoy de acuerdo con ustedes. Esto capaz que dura 20 años. O sea, Sí, creo que esos son cambios que no son menores, ¿no? Respecto a hasta hace 5 años. o Vamos 4 a estar años. mañana seguramente con este tema, vamos a profundizar acerca de lo que sucede en Venezuela, pero me gustaría traerlos a lo que pasa acá en Uruguay o lo que va a pasar acá en Uruguay. Por ejemplo, bueno, ¿cuál va a ser la postura del nuevo gobierno respecto a esta situación, luego de estas diferencias que mencionaba Connie? Hay declaraciones del expresidente Julio María Sanguinetti, por ejemplo, que cuestiona al presidente electo, a Yamandu Orsi, por no haberse reunido con Edmundo González Urrutia, y dice que esto responde a que el PIT-CNT es madurista. Y allí, haciéndose eco, estuvo entonces él atribuye esa reunión que no fue, o ese encuentro que no fue. ¿Es un desafío para el nuevo gobierno posicionarse respecto al tema Venezuela? No debería hacerlo. No debería hacerlo y creo que sería un craso error si el presidente electo viajara a la asunción de Maduro. No, eso Pero no va a pasar. Eso no va a pasar, pero digo, está tendría planteado. el presidente electo que salir directamente a decir que es una dictadura lo que sucede en Venezuela y que el Uruguay va a mantener la postura que ha venido manteniendo el presidente Lacalle Pou. Que esa sensación de que como te digo una cosa, te digo la otra, porque hay sectores del Frente Amplio que dicen que es una democracia diferente, me parece que ya no se sostiene. Y hay algo que sí me gustaría señalar. Las dictaduras de derecha tienden a caer y se van. Las dictaduras de izquierda se quedan. Y el ejemplo más claro lo trajo Connie. Uruguay, Argentina y Chile, las dictaduras de derecha se fueron. Cuba vive y lucha en su dictadura izquierdista y no lo mueve nadie. Y estaba primero un Castro, después vino el hermano, después vino el otro, pero la cuestión es que siguen ahí. Y Maduro, sí, será lo que será, pero agarra una estructura que había montado Chávez y la continúa como hizo Raúl Castro con lo que había hecho Fidel. Entonces yo creo que lamentablemente mañana la gente que salga a oponerse a Maduro va a terminar muy mal y el señor se va a perpetuar allí hasta que se lo llame del más allá. Sí, de momento a nivel de visitas o por lo menos presencias no hay figuras del Frente Amplio que vayan a ir. No, yo creo que el Frente ha sido ya claro. Al menos a nombre del Frente Amplio ni del PIT-CNT. Y esperemos que Abdala no vaya, ¿no? Yo quiero decir algo de esto último que decía Marta, que me parece que es relevante. Hay algunas condiciones nuevas hoy que me parece que le tendrían que dar más aire a Orsi para poder mantener este posicionamiento contrario de Uruguay frente al régimen de Maduro, que es la propia, el triunfo electoral de González Urrutia. Porque también, hasta hace unos años, había un vacío. Era complicado también en el sentido de que la oposición venezolana, que también cometió muchísimos errores y que no estaba se ponían de dividida, acuerdo nunca. no se ponían de acuerdo, no había un referente claro. Tuvimos este tipo Guaidó dando vueltas por el mundo diciendo que él era presidente de qué. O sea, una cosa absurda que tuvimos, el realismo mágico latinoamericano, ¿no? Había un presidente caminando por lugar. Pero ahora, hoy en día, está este señor, que puede estar más, menos, pero es irrelevante. González Urrutia ganó una elección presidencial claramente. Entonces, hay otra, me parece, legitimidad. Hay una figura completamente legitimada en Venezuela, que es María Corina Machado, que también yo puedo tener mil discrepancias ideológicas. ¿A quién le importa, digamos? Pero es una persona que ha logrado unificar a la oposición, que ganó una elección interna de manera arrasadora y que hoy tiene ese liderazgo. Entonces, esos son cambios también de época. Y relaciones diplomáticas que están en un momento complejo, además. Sí, y hay algo más también con el tema de Estados Unidos, ¿no? O sea, la salida de Biden y la llegada de Trump también auguran tiempos más duros en el vínculo, porque durante el gobierno de Biden hubo cierto relajamiento de las relaciones con Venezuela, también un tema de economía internacional, que era el precio del petróleo, con todo el tema de Ucrania y Rusia. Estados Unidos volvió a comerciar de manera mucho más fluida con Venezuela que en el pasado, entonces le aflojó la cincha. Ahora, con Trump, uno prevé que eso se vuelva a recrudecer. No, y con un agregado, el señor Maduro Moro es un delincuente de marca que lidera una banda de narcotraficantes que dirigen todos los resortes de la economía venezolana. Pero además es un tramposo irredento
que, por ejemplo, consiguió, a raíz de la situación en Ucrania y el abastecimiento petrolero que afectó al mundo a partir de la invasión, que los Estados Unidos jugara al inocente y se reuniera para, en un convenio de salida donde Maduro hizo sentarse a la oposición tomó el pelo a todos. en Barbados y no cumplió absolutamente ni una sola de las condiciones y se mofó. Y sin embargo, el gobierno de Biden, como hay una compañía norteamericana que es la compañía Chevron, Oil Petroleum, está explorando y explotando. Tengan en cuenta que Venezuela, antes de que llegara Chávez en el año 1998, producía 3.700.000 barriles y ahora produce 500.000. Te digo, hay desabastecimiento de combustible en Venezuela. pero por Primera vez supuesto, en la historia, están recibiendo buques petroleros de Irán que entran y por supuesto de paso le van a dejar también al régimen de los Castro, que como son los cafillos de todo este sistema, solo viven de explotar a sus prostitutas. En el caso muy claro, Cuba explota y además explota a Venezuela, la explotó todo el tiempo y además compra todos los países, pequeñas islas caribeñas del Caribe británico, francés y neerlandés, para los votos en todos los organismos internacionales, por los cuales además se sientan en organismos de derechos humanos. Toda una vergüenza mundial, pero completa, sin que nadie diga nada. Ahora, en el año 18, el señor Marcelo Abdala no solo le regaló el libro, le llevó en el nombre suyo y mío, cosa que no nos consultó ni a usted ni a mí, el afecto y el aprecio y el amor de todos los uruguayos a ese régimen de sabandijas. Ahora, nadie en el Uruguay, porque hay poca cultura cristiana. Los cristianos, cuando cometemos errores, la Iglesia, la Santa Madre Iglesia enseña que hay que tener dolor de los pecados, propósito de enmienda y satisfacción o penitencia. Si no tenés esas tres cosas, no vale. Se puede limpiar los pecados, pero hay que hacer estas cosas. En el Uruguay no que aprende uno en este panel. No, Yo soy cristiano y no sabía eso. Yo no lo sabía. No lo está practicando mucho. Entonces, el uruguayo es tan ballista y se cree tanto que el día de Navidad es el día de la familia, que no sabe que para arrepentirse hay que tener dolor de los pecados. Y la izquierda del Uruguay no tiene dolor de esos pecados. Pero también hay que tener propósito de enmienda y la izquierda del Uruguay no tiene propósito de enmienda. Bueno. Y por supuesto, no tiene satisfacción o penitencia. Les toca anotar por el video, están buenísimos. Después en la tanda haber perdido la elección por ser tan escandalosamente obsecuentes con la dictadura cubana durante 66 años. En la tanda nos vas a repasar todas esas cuestiones básicas. Están buenas, están buenas. Están buenas, sí. Vamos a recordar además que a nivel de la Cancillería se reitera el pedido a los uruguayos de no viajar a Venezuela ante esta escalada de arbitrariedades y detenciones. Se sigue pidiendo información sobre el paradero de un uruguayo que permanece desaparecido desde octubre y bueno, y no hay novedades al respecto. Un uruguayo que residía en Estados Unidos y que viajó hacia Venezuela, no hay novedades. Y además una cuestión de una sub-20 que la Conmebol podría estar realizando con sede en Venezuela, una cosa también un poco extraña. Volviendo al tema de la religión, está difícil. Bueno, mañana vamos a estar retomando todo este tema, por supuesto, a la luz de lo que esté sucediendo en Venezuela, con invitados especiales, así que vamos a seguir hablando del tema. Antes de la última pausa, les contamos